¿Qué tal, amigos y amigas de Ecoeconómico? El día de hoy vamos a revisar, vamos a analizar el comportamiento del empleo formal en México y que en el fondo implica ver el funcionamiento del mercado laboral en el país, en una de las partes muy importantes que le dan certidumbre o en su caso incertidumbre a las fuentes de trabajo remuneradas en México. Hay un conjunto de factores que inciden en la generación de trabajo formal en el país, pero en particular nosotros queremos destacar en Ecoeconómico que uno de los elementos que están presentes y que nosotros observamos como factor clave es la ausencia o la limitación que está teniendo la inversión productiva, la inversión física, la inversión en infraestructura, que no está impactando favorablemente en el crecimiento económico. Es decir, dos factores altamente correlacionados: inversión y crecimiento económico. Esos elementos, si bien es el centro de la discusión en todo caso, que son factores fundamentales para ampliar, ensanchar la planta laboral en México. Por eso lo ponemos en esa perspectiva. Con cifras originales y con estimaciones oportunas del INEGI, en el primer trimestre del 2026 el Producto Interno Bruto tuvo un crecimiento marginal de apenas 0.1%, con una contracción o con una caída en las actividades rurales de menos 0.1% y el sector industrial de menos 1.3%, además de una contracción pues de desaceleración pronunciada en el sector de comercio y servicios, un crecimiento de apenas 0.7%. Pero lo que llamaba la atención en el análisis, para vincular justo los dos factores que a nuestro juicio son clave en este análisis, es que traemos un comportamiento de inversión productiva, de inversión física en construcción, maquinaria, equipo, desde el año pasado, prácticamente los 12 meses del 2025, hay un reporte de tasas negativas durante todo ese ejercicio. La caída general que tuvo la inversión productiva fue de menos 6.6%. Y en el mes de febrero, que es el dato más reciente, hubo un aumento, o mejor dicho, una disminución mensual de menos 0.8% y una caída anual de 3.8%. Estamos viendo claramente una contracción fuerte en la inversión física que tiene repercusiones en el crecimiento económico del país, repito, incluso en una perspectiva de mayor alcance en términos de tiempo. El contexto al cual hacemos referencia, pues es un contexto complejo que se encuentra conectado justamente con lo que es la aplicación de aranceles por parte del gobierno de los Estados Unidos, el choque de la oferta petrolera por el conflicto en el Oriente Medio y la incertidumbre generada por la revisión del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá. Este es el marco en el cual debemos evaluar los resultados de la generación de empleo al mes de abril, en el acumulado incluso del primer cuatrimestre, enero-abril del 2026, que en términos generales podríamos establecer algunos datos de referencia.
Lo primero que debemos destacar es que el crecimiento del empleo formal en términos generales y en términos de tendencia es lento, con movimientos atípicos en lo que va de los 4 meses del 2026. ¿Cuál es el recuento que podemos establecer en este lapso? Pues al mes de abril estaríamos observando que se generaron 22.75 millones de puestos de trabajo formales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. En términos de registro, es claro que estamos hablando de un registro histórico para un mes de abril, en términos acumulados, y que se entiende, es decir, aun cuando haya pérdidas en el balance de los meses, pues se van teniendo paulatinamente incrementos, aunque sean modestos, y eso hace que haya registros históricos en el reporte de los datos del Seguro Social. Los empleos creados entre enero y abril del presente año es de poco más de 231,000 empleos formales. Estamos hablando de que hay un aumento con relación del mismo periodo del 2025. Estamos hablando de un aumento de más del 70% en este panorama o en este recuento, pero además algo que debemos destacar en términos de certidumbre: el 87% de este empleo generado es empleo permanente. Solo el 13% es empleo informal. El grueso del empleo producido en este periodo evidentemente le genera fortaleza al mercado de trabajo del país. Y bueno, el otro dato interesante que tiene que ver en el panorama general del mercado de trabajo, que es que el salario diario promedio de los trabajadores que cotizan en el Seguro Social es de 664.5 pesos diarios, que es un nivel histórico registrado en las estadísticas desde prácticamente el año 2000. Estos son los datos relevantes que podemos observar. La evolución mensual, decíamos, es atípica. Aquí nosotros lo que sí destacamos es que el avance en materia de generación de empleo es lenta. Eso lo estamos observando desde el año 2025 en este espacio de ecoeconómico. Y bueno, no es excepción en el 2026 de los 4 meses a los cuales hacemos referencia. El pico más alto es el mes de febrero, se crearon casi 183,000 puestos laborales, y a partir de ahí podemos observar que hay una modesta creación de empleo formal. En marzo, alrededor de 33,000 puestos laborales, y en abril de cerca de 24,000 puestos formales en el país. Lo podemos ver con toda precisión en la gráfica, que hay un movimiento atípico en el comportamiento de la creación, y destacamos la conducta. Hay un elemento que no podemos dejar de destacar, que hay un efecto estacionario específicamente en el mes de enero por derivados de las plataformas digitales. El dato de las plataformas digitales un poco nos mueve el contexto general del empleo, porque aparentemente hay momentos donde el movimiento ascendente del empleo en plataformas digitales, pues aparentemente se expresa como empleo nuevo, aunque sabemos
o advertimos en todo caso, que es un movimiento o una migración de empleo ya existente que se va y se incorpora a la formalidad laboral en México. Es decir, pasa de la actividad informal, en el cual buena parte de los trabajadores en este segmento de servicios pues se incorpora al empleo formal, y por lo tanto podríamos decir hay momentos donde esta información infla el trabajo formal en el país. Hay otro aspecto que nos parece importante. Los sectores con mayor crecimiento en la generación de empleo concentramos que es en específico comunicaciones y transportes, que tiene un crecimiento de poco más del 11%, y el sector comercio con un crecimiento arriba del 3%. Son los sectores con mayor crecimiento, los que destacan. Y los sectores que manifiestan contracción específicamente, en términos de conducta, está el sector agropecuario con una caída de 3.4% y una disminución poco más del 2% en el sector, en la industria de la transformación, que en buena parte se explica por la debilidad en la inversión en maquinaria y equipo. En el desglose específico, lo pueden ver ahí específicamente en este cuadro sectorial, cuáles son los sectores que mayor comportamiento en términos de dinámica se manifiesta. Ya decíamos, comercio y transportes tiene un crecimiento de casi el 11%, que es el sector que mayor crecimiento en la generación de empleo se manifiesta. Comercio 3.1%, por citar los de mayor relevancia, y todos los que tienen tasa negativa, como es la industria extractiva, construcción, industria de la transformación y el agropecuario, que tiene la mayor caída de los sectores económicos que menos participan en la actividad económica específica con el mercado laboral correspondiente. ¿Qué sector es clave en esta expansión en la generación de empleo formal? Pues como lo pudimos observar, comunicaciones y transportes es el que mayor crecimiento tienen, de 10.9%. ¿Cuáles son los factores clave que nos permiten explicar este crecimiento específico del sector al cual hacemos referencia? Uno es la expansión del comercio electrónico, que impulsa la demanda logística. Otro factor es la formalización de trabajadores de plataformas digitales. Estamos hablando de 1.7 millones de beneficiados. El nearshoring, que genera incrementos en el transporte de mercancías, que por esa razón nosotros estamos explicando que el sector líder en términos de generación de empleo en el lapso que estamos comentando, pues es comunicaciones y transportes. En la estructura laboral podemos destacar lo siguiente, y esto es parte de lo que iniciamos planteando. De los 22.75 millones de trabajos generados en el periodo al mes de abril, el 87% son permanentes y el 13% son eventuales. Esto implica que el mercado laboral, en esta estructura del trabajo formal, le da mayor certidumbre al mercado de trabajo y mayor certidumbre a los puestos de los trabajadores y sus remuneraciones, sus ingresos. El salario base de cotización, lo comentábamos, es de 664.5 pesos diarios en promedio en el mes de abril.
estamos hablando que tiene un incremento de 6.9% en términos anuales y que como referencia lo que tiene que ver al salario promedio de plataformas digitales también destaca con un salario de 433 pesos diarios en este reporte que nos da el Seguro Social y la Secretaría del Trabajo y Previsión. Estamos hablando este promedio de cotizantes al Seguro Social de 664.5 pesos diarios, que es el más alto en el reporte que se tiene en las estadísticas oficiales en materia de trabajo formal en el país. Cuando vemos este comportamiento a nivel regional, diríamos, hay entidades federativas que tienen una mayor participación en términos acumulados en el periodo enero-abril del presente año. Y obviamente tenemos entidades federativas que tienen menor participación en la creación de empleo formal. 8 de las que mayor generación de empleo reportaron durante este lapso está el Estado de México, Nuevo León, Baja California, Guanajuato, Sonora, Jalisco, Coahuila y Querétaro. Podríamos incluso caracterizar que se trata de entidades federativas cuyas economías en su conjunto son robustas, estructuras que tienen una fuerte participación en su sector industrial. Bueno, estas 8 entidades federativas concentran casi el 95% del empleo generado en el lapso que estamos hablando. Es decir, de los 231.527 empleos formales generados, el 95% se produce en estas 8 entidades federativas. En buena parte de esto estaríamos hablando que está muy concentrada la generación de trabajo productivo formal en el país. En contraste, tenemos entidades federativas con la menor participación en el periodo que estamos indicando, que es el caso de Tamaulipas, Yucatán, Chiapas, Zacatecas, Guerrero, Sinaloa, Tlaxcala y la Ciudad de México. Ellos prácticamente tienen una participación negativa de 34.2% del total generado en el país y obviamente pues llama la atención, por ejemplo, que la Ciudad de México haya perdido poco más de 79,000 empleos formales en el periodo enero-abril del presente año. Solamente por destacar, porque estamos hablando que esa representa la Ciudad de México, pues una pérdida del 27% del total nacional en la creación de trabajo formal productivo. Una radiografía interesante cuando ya vemos los detalles entre el empleo permanente y los eventuales urbanos y del campo, que vale la pena reflexionar, revisar estadísticamente esta información. Hay el tema de las plataformas, decíamos, los beneficiados en plataformas digitales representan 1.72 millones de beneficiarios. La cotización promedio al Seguro Social es de 433 pesos diarios. Lo que advertimos es que si quitáramos el efecto que tiene los trabajadores en plataformas digitales, el crecimiento anual del empleo formal sería de apenas 0.3%, frente al 0.9% reportado oficialmente. De alguna manera estaríamos diciendo que las plazas generadas en este ámbito pues infla parcialmente las cifras del trabajo formal, porque no se trata en esencia, decíamos al principio del análisis, de nuevo trabajo,
sino ya trabajo preexistente que solamente pasa a la formalización, a las cifras, al reporte de las cifras del Seguro Social. Podemos destacar algunos aspectos importantes a manera de conclusión y de perspectivas. ¿Qué podemos destacar? Que en términos de creación de empleo tenemos crecimiento moderado, pero sostenido a lo largo del 2026. Es crecimiento, hay una expansión de trabajo modesto, estamos hablando de poco más de 231,000 puestos laborales en este lapso. Es cierto, casi el 72% mayor al generado para igual periodo del 2025, pero cuando ponemos la perspectiva, insistimos, la creación de trabajo productivo es lenta, derivado principalmente del escaso crecimiento que está teniendo la economía mexicana. El año pasado, con un crecimiento de 0.6% en el 2025 y en el primer trimestre de este año con un crecimiento marginal de 0.1% en cifras originales. Hay una dualidad muy marcada, sectorialmente hablando. Transportes y comercio son líderes en el crecimiento de la generación de trabajo productivo formal. Manufactura y sector agropecuario tienen contracción y obviamente encontramos esta estructura débil en la generación de trabajo formal en el país. Hay cierta calidad en la creación del trabajo generado, sí, porque estamos hablando de que el 87% del empleo son permanentes, con un salario récord de cerca de los 665 pesos diarios, con un incremento anual de 6.9%. Hay riesgos latentes, es muy claro. La confianza empresarial es débil, hay caída en la inversión, como ya lo señalábamos, y hay un efecto inflacionario en este marco, en este contexto de análisis en el periodo de referencia enero-abril del 2026. Hay evidentemente un reto de la formalización. Las plataformas digitales inflan las cifras, es cierto. Sin ellas el crecimiento real del empleo es de apenas 0.3% anual. La perspectiva es evidentemente de un comportamiento lento en la creación de trabajo productivo hacia fines del 2025, que es producto de la expectativa del crecimiento económico que empieza a contraerse. Ya se está hablando de un crecimiento el Producto Interno Bruto de 1.5, 1.6% para el presente año. Pero también hay estimaciones que se empiezan a recortar en el crecimiento del Producto Interno Bruto hacia 1.2%. El panorama, insistimos, es complejo y bueno, estaremos en este espacio analizando detalladamente el contexto en el cual se mueve la economía mexicana, el mercado de trabajo formal en el país e incluso las condiciones sobre las cuales se está generando la informalidad laboral en México, las características de la informalidad laboral que en su momento estaríamos comentando en este espacio de Eco Económico. Cerramos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el espacio para mantenerse al tanto del desempeño de los fundamentales económicos del país. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.